Buenas tardes a todos y todas. A nombre de la Institución para el Envejecimiento Digno, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y de la Fundación Alzheimer México IAP, les damos la más cordial bienvenida al evento Alzheimer Aprende y Actúa 2020, que tiene como objetivo orientar, concientizar a pacientes, cuidadores y familiares sobre la enfermedad de Alzheimer y demencias similares. Yo soy Daniela Cruz y estaré a cargo de esta sesión el día de hoy. Les solicitamos que sus dudas y comentarios los escriban en el chat de Facebook Live o en la plataforma de Zoom. Al término de los 30 minutos de la ponencia, tendremos un espacio de 15 minutos para dar respuesta a sus preguntas. Iniciamos en esta ocasión con la licenciada gerontóloga Edith Alejandra Pérez Serrano. Su ponencia se titula La importancia de la terapia ocupacional en las personas con Alzheimer. Les voy a contar un poco acerca de quién es la licenciada Edith Alejandra Pérez. La licenciada Edith Alejandra Pérez es egresada de la licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de México, egresada de la especialidad en la Universidad Autónoma de México con diplomado en Alzheimer y otras demencias por el INGER. Cursó en distintos temas con enfoque de envejecimiento, vejez, cuidados y derechos humanos por la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Evalúa proyectos de coinversión en el tema de vejez, envejecimiento de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. Es coautora de artículos en el tema de envejecimiento, vejez y derechos humanos. Fue jefa del Departamento Técnico de Unidades Gerontológicas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM. Actualmente es colaboradora de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y es titular del capítulo Gerontología de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría. Licenciada gerontóloga Edith Alejandra Pérez. Es un gusto y es un honor tenerla aquí con nosotros. Bienvenida a Alzheimer Aprende y Actúa. Le cedemos la palabra. Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por esta presentación tan amplia. Y bueno, pues cuando ustedes me indiquen, con mucho gusto. Le cedemos la palabra a la licenciada Alejandra. Perfecto. Entonces, iniciamos con un tema muy importante en esta enfermedad titulada Alzheimer, ya que es una relación, el tema se va a tratar más que todo en la relación de la terapia ocupacional, que es la terapia ocupacional, cómo podemos dirigirla en una persona con demencia y la importancia de la correlación de la terapia ocupacional con las actividades de la vida diaria y también en la parte del control de los síntomas neuropsiquiátricos, es decir, el delirium o algunos otros síntomas psicóticos. La siguiente, por favor. Ustedes me las van cambiando, ¿verdad? Sí, así es. Ok, perfecto. Y bueno, quisiera iniciar este tema justo viendo el impacto que se tiene de un trastorno neurocognitivo mayor, es decir, una demencia. Y este impacto se va a tener de manera tanto individual, cada persona va a reaccionar diferente a esta enfermedad, va a evolucionar de manera diferente también, y las intervenciones no siempre van a ser las mismas para ciertas personas, porque como sabemos, el cuerpo reacciona también de manera diferente a este tipo de enfermedad, a los medicamentos y también a las terapias no farmacológicas. Bueno, esta enfermedad tiene un impacto individual, pero también un impacto social. ¿Por qué? Porque esta enfermedad lo que va a hacer es que es progresiva y va a hacer que las personas con demencia empiecen a tener un poquito, poco a poco van haciendo más dependientes. Entonces, por ende, esto hace que nosotros o que las personas adultas mayores que tengan presencia de demencia se empiecen a aislar de cierta manera y no haya esa inclusión social. De igual manera, afecta mucho a la familia y a los cuidadores. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos con las personas con demencia y tienen algunas alteraciones ya en su enfermedad cuando están en un estadio intermedio, de igual manera reaccionan muchas veces de manera
y en las familiares o qué acciones podríamos hacer para minorar estos signos o estos síntomas que se están presentando. Bueno, esta enfermedad va a tener y va a necesitar de un apoyo diario. Conforme, como les comentaba, conforme va transcurriendo el tiempo, esta enfermedad hace que las personas se vuelvan un poco más dependientes. Entonces, va a llegar un momento en que la persona necesite una supervisión diaria y cuidados de igual manera. Y todo esto vamos a aterrizarlo ahorita en la manera de que cómo la terapia ocupacional nos puede apoyar en esta serie de consecuencias de situaciones que estamos en este momento mencionando. La siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, ¿qué es la terapia ocupacional en sí? ¿Qué es lo que queremos ver ahorita con la parte de terapia ocupacional, ¿no? Porque muchas veces hemos oído, no, que la terapia ocupacional es muy buena, a lo mejor, porque empiezas a tener una mayor o no, que la terapia ocupacional lo puedas utilizar. Pero realmente la terapia ocupacional enfocada en tratamientos no farmacológicos para personas con trastorno cognitivo mayor, a través de la ocupación y del involucramiento de las actividades. Es decir, esta terapia ocupacional nos va a ayudar mucho para que la persona mayor con demencia se empiece a involucrar también en sus acciones de la vida diaria, como también a nivel de la sociedad, con apoyos, no sé, a lo mejor en la cocina, en la parte de que doble su ropa. Entonces, esta terapia ocupacional va justo a aterrizar en este propósito de preservar la mayor independencia posible y la calidad de vida en una persona con demencia y también en sus familiares y en sus cuidadores. Y bueno, aquí tenemos que el propio análisis y el estudio de las ocupaciones y su relación con los seres humanos. Es decir, como les comentaba al principio, cada persona va a reaccionar de manera distinta y va a ir evolucionando también de manera distinta. Entonces, nosotros somos los únicos como familiares o como cuidadores y en esta parte como algunos terapeutas ocupacionales o alguna otra profesión que podemos identificar estos factores y estas características que a lo mejor todavía preserva nuestra persona adulta mayor con demencia si está en un estadio inicial o un estadio intermedio. Y lo que tratamos con estas terapias ocupacionales es justo potencializar esas capacidades para retardar lo más que se pueda este proceso de la enfermedad. La siguiente, por favor. Y bueno, en la siguiente tenemos también otra definición, que es la definición de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional, que fue desde 1986 y es la que se usa, los terapeutas ocupacionales es la que más utilizan en esta parte. Ahí está bien, gracias. Y bueno, esta definición dice que la terapia ocupacional es el uso terapéutico de actividades de autocuidado, es decir, actividades que van a preservar que yo pueda ser más autónoma y más independiente. Y también tiene un papel de un juego para incrementar la función, como les comentaba, de la funcionalidad, mejorar el desarrollo y prevenir la discapacidad. Ojo, aquí en etapas iniciales, la terapia ocupacional va a ser justamente en tratar de retardar un poco más esta dependencia. Pero ya en estadios intermedios, cuando empieza a tener un poquito más esa confusión o empieza a tener ya episodios con algunas otras situaciones, empieza a tener más dependencia, en este caso la terapia ocupacional va a fungir como parte de rehabilitación y al mismo tiempo para pausar o controlar un poco estos cambios que están pasando con la enfermedad y también para controlar lo que les comentaba que veremos un poquito más adelante, que es como de las partes más importantes en este tema, que serían los síntomas neuropsiquiátricos. Y bueno, esta terapia ocupacional puede incluir la adaptación, ya sea de alguna tarea en el hogar o del ambiente. Es decir, podemos nosotros adaptar desde la iluminación, que sea una iluminación adecuada, que no haya a lo mejor algunos tapetes o alguna situación que me provoque un riesgo a caídas, que a lo mejor si el ruido está muy alto y vemos que la persona
mayor con demencia se empieza a alterar un poco por el ruido, podemos bajarlo un poco, igual si la luz está muy fuerte hay que ponerla un poco más tenue. Todas estas acciones, estos cambios, tanto a nivel de infraestructura, tanto a nivel de ambiente como a nivel personal, en gustos y preferencias de la persona adulta mayor, involucran todo este concepto de terapia ocupacional enfocado en la parte de enfermedades de Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí esta parte de la que les comentaba, la terapia ocupacional va a fungir más que todo como una herramienta rehabilitadora. Es decir, es un componente habitual en los cuidados geriátricos para mantener o preservar esta calidad de vida y esta independencia. Un equipo multidisciplinario en el que se encontraban las terapeutas ocupacionales, los terapeutas ocupacionales, y justo el objetivo era una orientación y un tratamiento específico para los pacientes que hubieran perdido esta independencia o que estuvieran perdiendo esta independencia y esta funcionalidad. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de volverlos a involucrar y volverlos a tener dentro de la sociedad y que realicen sus actividades de la vida diaria. La siguiente, por favor. Y bueno, antes de pasar a un poquito a esta parte de la intervención, bueno, tenemos en cuenta que las actividades de la vida diaria se van a dividir en 3: actividades básicas, actividades instrumentales y actividades avanzadas. En una situación como la enfermedad de Alzheimer, lo primero que se pierden son las actividades avanzadas, es decir, cuando yo, por ejemplo, estoy trabajando o tocar un instrumento, el manejar. Esas son actividades avanzadas y que es la primera actividad que una persona con demencia va a ir perdiendo. Posterior a eso, continuamos con las actividades instrumentales, lo cual es el manejo de la medicación, el uso del dinero, si a lo mejor todavía uso transporte o un medio para salir a la calle, la parte que si yo como solito, todo esto es las actividades instrumentales, que es la segunda actividad que se va perdiendo. Y a partir de aquí, de las actividades instrumentales, es en las que se enfoca esta parte de la rehabilitación con terapia ocupacional, tratar de preservar lo más que se puedan estas terapias instrumentales, lo cual es, como le decimos, comer, manejo de dinero, que la persona adulta mayor, si a lo mejor todavía puede, se tome ella solita su medicación, hacerla un poquito responsable en esta parte. Y por último terminaríamos con las actividades básicas, ¿no? Que las actividades básicas nos referimos justo cuando yo me levanto, cuando yo camino, cuando yo voy de un lado a otro, cuando voy al baño, cuando me meto a bañar, la micción, la defecación. Estas son actividades básicas y estas son las últimas actividades que la persona adulta mayor con demencia o cualquier persona con demencia pierde. Y es justamente en estas actividades, tanto actividades básicas como actividades instrumentales, donde la terapia ocupacional tiene más resultado o podemos intervenir de manera adecuada. Y bueno, en esta parte la terapia ocupacional va a guiarse justamente en 3 apartados: lo que es la ocupación, lo que es la persona como tal y lo que es el entorno, todo aquello que nos está rodeando. En la parte de la ocupación va a estar determinada por la cultura, por el significado personal, qué es lo que a mí a lo mejor, Alejandra, es lo que me mueve, o qué es lo que a lo mejor a la persona que tengo yo ahorita con demencia, qué le gustaba hacer, qué significado tenía para ella esta relación de con los seres humanos y con él mismo, con su salud. La otra parte es la parte de la persona, la naturaleza ocupacional, es decir, de igual manera tenemos que hacer un diagnóstico de qué capacidades son las que todavía tiene presentes esta persona con demencia y potencializarlas, pero justo con base en sus gustos y preferencias. Estar abiertos, tener estos sistemas abiertos, esta mente cambiante que debemos de tener y una participación activa. Y en la parte del entorno tenemos la capacidad para maximizar esta funcionalidad. Como les comentaba, detectar las capacidades que todavía están un poco visibles y que podemos mantenerlas o incluso optimizarlas. La interacción también del ser humano con el medio, es decir, a lo mejor si la persona adulta mayor apenas empieza con inicios de demencia o de trastorno neurocognitivo mayor,
Bueno, entonces en esta primera etapa lo que vamos a hacer es tener rutinas, muchas rutinas, digamos el día lunes que hagan una actividad, el día martes otra, el día miércoles otra, el día jueves otra, el día viernes otra, que de igual manera esté cambiando, que a lo mejor un día coma un tipo de comida, al otro día le pueden preparar otra cosa, porque aquí lo que tratamos de hacer es justo que se estimule lo más de los sentidos y las capacidades que todavía tiene. Entonces, en estadios iniciales justamente tenemos que ponerlos a que nos sigan ayudando, a que ellos se sigan levantando, se sigan vistiendo, escojan su ropa, se sigan peinando, todas las actividades que más pueden realizar. Cuando ya estamos en un estadio intermedio, que bueno, el DSM-5 ya lo clasifica solamente como dos estadios, el inicial y el avanzado, pero dentro de este inicial contemplamos también un estadio intermedio, que es en el cual la persona adulta mayor empieza a tener en ocasiones mayores complicaciones. Empezamos a tener ya a lo mejor presencia de algunos síntomas neuropsiquiátricos, como les comentaba, la presencia de delirium, de presencia también de inhibiciones de tipo sexual, y muchas veces la familia o el cuidador o hasta ellos mismos, la misma persona adulta mayor, no sabe cómo reaccionar, porque empezamos a entrar en esa etapa de que tiene lapsus de que se da cuenta y lapsus en que no se da cuenta. Entonces, tanto es complicado como el paciente, como es complicado para la familia y para el cuidador. Y en esta etapa también es muy importante diagnosticar qué capacidades o qué actividades de la vida diaria todavía realiza para que lo siga realizando lo más que se pueda. Habrá algunas que necesiten supervisión y habrá algunas otras que podamos seguirlos dejando para que se sientan parte de algo y se sientan incluidos dentro de esta sociedad. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí el enfoque de terapia ocupacional ya específicamente tratándolo desde la parte de demencias, incluye una perspectiva dinámica de este impacto, tanto de los síntomas cognitivos, es decir, de los cambios que va viendo en la memoria de la persona, como en los síntomas psicológicos, lo que les comentaba, si a lo mejor ya empieza a tener alguna preocupación, empieza a tener alguna depresión, empieza a caer en ansiedad, y la parte también de los síntomas conductuales, que es cuando les comentaba que muchas veces empezamos a tener aquí algunos cambios, ¿no? Como en esta parte de que a lo mejor era una persona muy tranquila, pero ya con esta enfermedad de repente se empieza a tornar agresiva o empieza a tener alguna desinhibición, o de igual manera empieza a ser más, se empieza como a aislar. Entonces aquí tenemos que detectar estos cambios también conductuales para poder actuar de esta manera e intervenir de la forma más adecuada. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí aterrizando un poquito en lo que les comentábamos al principio de las actividades ocupacionales, las actividades ocupacionales de la vida diaria. Tenemos aquí que las áreas ocupacionales justamente son las actividades básicas, que ya les había comentado, las actividades instrumentales. Si se dan cuenta, aquí ya no se toman en cuenta las actividades avanzadas porque es las primeras actividades que se pierden. Habrá algunas ocasiones en que todavía podamos estimular con música, o a lo mejor que si pueden tocar el instrumento, si lo tocaban, que lo sigan haciendo, porque eso es parte de la terapia ocupacional y es parte también para fomentar y tratar de mantener las capacidades lo más que podamos. Aquí también menciono la parte de la educación, justamente ahí trabajamos un poco la parte de la cognición, que bien no es de manera como rehabilitatoria como tal. ¿Por qué? Porque en una persona con demencia ya establecida, la parte de la estimulación cognitiva ya prácticamente es nula, no sirve de mucho, pero ojo, aquí esta parte de la cognición y de la estimulación cognitiva nos va a servir muchísimo para poder tratar de mantener o preservar estas actividades de la vida diaria, y también para controlar si tienen alguna ahora sí que descontrol en sus síntomas neuropsiquiátricos. Lo que comentábamos, tener a lo mejor agresión, si hay alguna desinhibición o alguna otra situación. Otra de las actividades ocupacionales justamente es la parte del juego, la parte del ocio, de ver qué es lo que le gustaba él realizar y qué todavía puede hacer, jugar algunos juegos de mesa, inclusive tener esta participación social, ¿no? De llegar y preguntarle cuál le gusta más, el rojo o el verde, por ejemplo, en ropa, de igual manera para la comida,
tener como diferentes presentaciones para ver cuál es la que se le antoja más. Todo esto va a englobar esta parte de las intervenciones. Y bueno, abajo tenemos otras habilidades, tanto de desempeño como patrones de desempeño, que aquí nos enfocamos más en las habilidades motoras, es decir, si a lo mejor todavía la persona adulta mayor tiene esta movilidad, puede levantarse, puede procesar, puede coordinar hasta cierto punto. Esta parte también de la comunicación, muchas veces ahorita, por ejemplo, pongo el ejemplo de la pandemia, ahorita lo que está pasando, hay muchas ocasiones, muchos pacientes dicen, es que mi mamá no se quiere poner el cubrebocas, o no sé cómo explicarle por lo que estamos pasando. Y tratan de explicarle 1, 2, 3, 4 veces qué es lo que está pasando, qué es esta enfermedad, qué es el coronavirus, todo el efecto que trae. Y en ocasiones nos desgastamos mucho más nosotros como familiares o como cuidadores y no logramos que la persona mayor con demencia identifique o pueda, por ejemplo, ponerse el cubrebocas. Ahí es cuando tenemos que justamente tener estas opciones, estas habilidades de comunicación y de procesamiento para decir, bueno, igual y si ya le expliqué todo, pero veo que no me logra entender, decirle nada más, ¿sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? Necesitamos ponernos el cubrebocas porque hay una gripa muy fuerte y nos vamos a contagiar todos si no nos ponemos. Y ya con eso es una información mucho más pequeña y es una información que la persona puede comprender y que puede ayudarnos a que pueda ponerse el cubrebocas sin tener alguna consecuencia más adelante. Y bueno, otra cuestión que también es importante, más que todo en la parte de cuando estamos ya en un estadio intermedio que tenemos que mantener ya ciertas rutinas, mantener ya un cierto espacio, un cierto ambiente, no moverlo para que no haya más confusión o ocasionemos a lo mejor un delirium, es la parte también de los hábitos, de las rutinas, lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Podemos hacer que nosotros detectemos que les gusta. Acuérdense que también siempre mucho es en la parte de los usos y de las costumbres y de los gustos y de las preferencias que a lo mejor antes tenían, que si en el momento ya no nos pueden como decir tal cual qué actividades o qué gustos son los que preferimos hacer. Tenemos noción de qué es lo que les gustaba hacer anteriormente y eso, esta parte de la reminiscencia, también lo podemos enfocar en actuar en estas intervenciones de actividades de la vida diaria, justo para determinar sus rutinas y sus hábitos. Y bueno, lo de hasta abajo es justamente que pues estamos rodeados de un entorno, de la cultura, de los cambios físicos, de los cambios sociales, de los cambios personales y de igual manera cambios hasta espirituales que esté teniendo la persona adulta mayor con demencia y por ende también la familia y el cuidador, que es una pieza muy importante de esta historia de Alzheimer. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí vamos a entrar justo a la parte que quería comentarles, que es la parte más importante. Si bien la terapia ocupacional nos va a apoyar y nos va a ayudar en mucho para mantener y potencializar estas actividades de la vida diaria y tratar de que mi paciente sea lo más independiente posible, otra de las cuestiones que es la función más importante, más aún y que sobrepasa las actividades de la vida diaria, es el efecto que tiene la terapia ocupacional en la disminución de los síntomas neuropsiquiátricos. Y aquí quiero, ¿qué son los síntomas neuropsiquiátricos? Bueno, los síntomas neuropsiquiátricos justamente es la parte del delirio, de las alucinaciones, de cuando hay esta angustia, esta presencia de agresividad o inclusive de apatía, cuando hay presencia de ansiedad o de depresión, cuando hay estos cuadros que se empiezan a presentar de manera más constante, la terapia ocupacional nos va a servir justo para disminuir estos síntomas y evitar a lo mejor que así nuestra persona adulta mayor se empiece a descontrolar más y que inclusive descontrole también a mí como cuidador y como familia. La siguiente, por favor. Y bueno, activo lo que vimos anteriormente en neuropsiquiátricos. Y ahora vamos a ver cuál es el objetivo específico en actividades de la vida diaria, que sería justo el promover al máximo el autocuidado y el mantenimiento de la independencia en las actividades de la vida diaria. Es como les comentaba, si a lo mejor mi mamá o mi papá o mi paciente que yo tengo a cargo todavía puede realizar ciertas acciones,
hay que ponerlo a hacerlas. Es decir, que se sienta incluido, que se sienta parte de, que sienta que a lo mejor puede tomar todavía algunas decisiones. Esto es muy importante también para mantener este control. Simplemente cuando, no sé, lavan su ropa, llegar con la persona, poner la ropa y decirle, a ver, vamos a hacer pares de calcetines porque tenemos que guardar toda esta ropa que lavamos, ayúdame. Entonces, a ponerlo a que haga pares de calcetines o decirle, a ver, aquí hay playeras, aquí hay faldas y aquí hay pantalones. Me los vas a dividir y vamos a poner pantalones aquí, playeras aquí, faldas acá. De igual manera, por ejemplo, con los colores, ¿no? De igual, o sea, pedirle que por favor nos ayude a doblar su ropa y que la ponga por colores. Todo esto nos va a ayudar, justo todas estas actividades son terapia ocupacional y nos van a ayudar en el desenvolvimiento de las actividades de la vida diaria. De igual manera, otro tip es justo poner como nombres, letreros, ya sea, por ejemplo, en su closet, donde van las playeras, ponerle playeras. Donde van los calcetines, ponerle calcetines. Donde van los calzones, ponerle calzones. Todo esto es muy, tenga ya este deterioro, aunque tenga ya esta presencia de demencia, si todavía no ha avanzado tanto, se sienta integrado, se sienta parte de, se sienta útil y esto nos va a ayudar a que aminore esta ansiedad y en ocasiones la presencia de algunos otros síntomas neuropsiquiátricos como es el delito. Y bueno, cada individuo define lo que construye con sus actividades de la vida diaria de manera única y personal. Volvemos a lo mismo, acuérdense que todos, bueno, para empezar, todos envejecemos de manera diferente y entonces, aunado también a cuando hay presencia de alguna otra enfermedad o de algún síndrome geriátrico, de igual manera nuestro cuerpo, tanto físico como la parte de la cognición y como la parte física y de socialización, va a reaccionar diferente. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos entonces que la demencia es una condición de salud de carácter crónico y progresivo. Lamentablemente todavía no se ha descubierto tal cual una cura, pero si bien, como les comentaba, sí es una enfermedad progresiva, es una enfermedad que va a ir avanzando, una enfermedad crónica, que a lo mejor no podemos frenar, pero sí podemos intervenir con terapias tanto farmacológicas como terapias no farmacológicas, como son las intervenciones en terapia ocupacional, para poder mantener un poco más o también para poder que no avance tan rápido esta enfermedad. Sus síntomas impactan de manera diferente según la progresión de la enfermedad y generan necesidades de igual manera progresivas. Es decir, a veces la familia está bien con un paciente con demencia y de repente al otro día empieza a tener una necesidad de que a lo mejor requiere otra persona que la ayude a cuidarlo o a lo mejor porque ya esta persona le empieza a desconocer más. Entonces ahí muchas veces también he tenido como esta experiencia de que con ciertos hijos, por ejemplo, pongamos el caso de una mamá que tiene demencia, tiene 5 hijos y los 5 hijos se turnan en cuidarla. Y hemos visto a lo mejor que con uno de los hijos reacciona agresiva o reacciona que no quiere comer o empieza a tener como ansiedad. Entonces, a lo mejor no es problema del hijo como tal, porque muchas veces en este proceso de la enfermedad se empieza a desconocer, pero si bien empiezan a pasar estas situaciones, lo que debemos hacer es cambiar a esta persona. Decirle, a ver, ¿sabes qué? Nos vas a apoyar ahorita en otra situación, en otra cosa, o a lo mejor hasta de manera económica, para ver si con tu ausencia la ansiedad o esta parte de los síntomas neuropsiquiátricos de nuestra mamá empiezan a bajar un poquito. Entonces ahí tenemos que irle como midiendo. Como les digo, las intervenciones, a lo mejor sí hay como un match de intervenciones que podemos hacer con personas con demencias, pero es muy importante esta parte de cómo resulta. Si resulta bien o resulta mal. Acuérdense que siempre es diferente, entonces como puede resultar esta intervención buena en algunos pacientes, puede resultar mala en otros. Y bueno, lamentablemente todo este desgaste, estas enfermedades, estas necesidades van a impactar justamente en el cuidador. Que si bien, como ustedes saben, si el cuidador no está sano, no está cuidado y no se atiende, él también puede enfermarse y puede tener una mayor complicación que inclusive la persona a la que está cuidando. La siguiente, por favor.
Y bueno, aquí tenemos entonces lo que son las intervenciones como tal en materia de la terapia ocupacional. Y primero tenemos la parte del reconocimiento del problema. Como les comentaba al principio, es necesario que si yo estoy a cargo de la persona con demencia, valoremos todo. ¿Qué es lo que está pasando? Mejor que pasé la noche con no sé, que tenga mucha ansiedad, pues entonces ver si solamente las noches, si le pasa las noches, se necesita, pero ya. Licenciada Alejandra, no la escuchamos. ¿Cuál? No la escuchamos. ¿Nos podría volver a repetir, por favor, desde el reconocimiento del problema? Ok. Sí, se nos fue el internet, al parecer, la Perfecto, pero conexión. ya, ahí ya. Sí, sí, es que se está como trabando tantito. Licenciada Alejandra, ¿nos escucha? Sí, Licenciada Alejandra, ¿nos podría volver a repetir? Creo que hay una falla con el internet. Todavía se sigue trabando. A ver. Ahí ahora. Ahí está, ya. Ahí Creo está, que ya sí. como que se Sí. había pasado. Sí, creo que sí, fue una falla del internet, pero justo nos quedamos en intervenciones, reconocimiento del problema. Esperemos que vaya bien aquí. Sí, cualquier cosa ya la avisa. Gracias. Bueno, entonces les comentaba en la parte del reconocimiento del problema, que es necesario aquí valorar todo el entorno. Tanto si a lo mejor empieza a tener situaciones de cambio de personalidad, de conducta, a qué horas empieza a tener estas situaciones, si es en la mañana, al mediodía, en la noche, si a lo mejor presenta estos cambios con determinada persona o con todas las personas, si a lo mejor presenta este cambio cuando lo llevo yo con mucha gente o cuando a lo mejor veo que está más aislado es cuando empieza a tener estos cambios. Es muy importante que valoremos todo el entorno, no solamente la parte física o la parte de la persona, sino desde la parte de su situación en casa, el ambiente, hasta la parte de los colores, cómo está pintado su habitación, su casa, porque todo eso nos va a influir en que podamos realizar estas intervenciones adecuadas. En el punto 2 tenemos modificaciones ambientales y de estilo de cuidado. Justamente lo comentábamos, ambientales me refiero a cambios en la iluminación, en la casa, en la infraestructura, en algunos cuadros. Y la parte del estilo de cuidado, lo que comentábamos, si a lo mejor veo que empieza a tener algún problema con un hijo que la está cuidando, pues vamos a tratar de cambiar ahora a esa persona para ver si así disminuye esta ansiedad o esta situación. El tercero tendríamos aquí la terapia ocupacional para control, como les decía yo, de los síntomas neuropsiquiátricos, para control del delirium, para control a lo mejor de cierta agresión, de cierta apatía. Y ahí es cuando nosotros debemos meter esta terapia ocupacional. Por ejemplo, si una persona empieza a tener como ansiedad, si vemos que empieza a tener un poquito de cuadro de este nerviosismo, bueno, entonces lo primero que tendríamos que hacer es tratar de centrar su atención en alguna otra cosa.
Y ahí es cuando entra este tipo de actividades de terapia ocupacional, ya sea que nos ayude a regar el jardín, que nos ayude a cocinar, que nos ayude a doblar la ropa, que nos ayude simplemente a dar un recorrido a la casa, a quitar el polvo. Todo eso nos va a ayudar a que disminuyan estas crisis de neuropsiquiátricos, estos síntomas neuropsiquiátricos. Y el fomento de las actividades de la vida diaria. Como les decía yo, es muy importante que tratemos de mantener las más actividades que podamos. En el punto 4 tendríamos justo la capacitación a la familia y al cuidador. ¿Por qué? Porque si la familia o el cuidador desconocen esta enfermedad, desconoce qué es lo que podría pasar, desconoce que si a lo mejor mi mamá, mi papá o mi paciente al que yo estoy cuidando es una persona que de repente empieza a tener una desinhibición o que empieza a tener a lo mejor algunos actos sexuales y que yo no conozco esta enfermedad, no voy a saber que estas situaciones pueden pasar porque vienen junto con esta enfermedad de Alzheimer. Pero, como les decía yo, no podemos a lo mejor muchas veces como tratar de tenerlas tal, pero sí podemos prevenirlas o aminorar estos episodios. Y el punto número 5, que serían las actividades grupales. Esto también es muy importante, pero aquí también hay que hacer una valoración. Podemos nosotros tener sesiones grupales, tanto de educación como de estimulación cognitiva para los pacientes de manera grupal, como también de la parte de la interacción social. Acuérdense que una persona también con demencia necesita mucho amor, mucho cariño y también muchas veces ayuda el contacto con la gente, e incluso con los animales o con los niños, esta parte de la intergeneracionalidad. Pero acuérdense que también siempre tenemos que valorarlo. Podemos a lo mejor decir, bueno, voy a probar, a lo mejor así, si lo llevo con sus nietos, yo he notado que cambia un poco y que se calma. Bueno, entonces tratar de que conviva más con los nietos. Pero a lo mejor si hay otra persona, o si a lo mejor vemos que en lugar de que cuando lo llevo con los nietos aminora, se acelera un poco más o entra un poco más grado de ansiedad, entonces vamos a tratar de que sí los vea, pero un poco más esporádico o a lo mejor un poco más temprano para evitar que me ocasionen estas complicaciones. Es muy importante también aquí las actividades grupales para la familia y para el cuidador. Para el cuidador y el familiar o el cuidador primario, que está justamente para tener esta descarga de estas emociones y que no caigamos también nosotros como cuidadores en un colapso. Porque es muy difícil, si es difícil, es cansado, pero no imposible cuidar a una persona con Alzheimer o con cualquier tipo de demencia. Y muchas veces es más desgastante para el propio cuidador o para la propia familia que ya para la persona con alguna demencia. La siguiente, por favor. Y bueno, de igual manera aquí tenemos algunas imágenes de algunos ejemplos que nos pueden ayudar en esta parte de la terapia ocupacional, justamente para, tenemos aquí por ejemplo un señor que está cocinando, que de igual manera a lo mejor sí vemos que está en un estadio inicial o intermedio y que lo relaja el que esté a lo mejor simplemente separando los chícharos, o no sé, algunas actividades de la cocina que también no resulten en que lo puedan dañar. Acuérdense que más que todo cuando ya están en estadios intermedios, hay que tener mucho cuidado con lo que es el gas, con lo que es la lumbre, con lo que son los cuchillos, los tenedores. Entonces ahí deberíamos de utilizar a lo mejor utensilios de plástico o inclusive hasta de juguete para que la persona empiece o siga realizando esta actividad. Si a lo mejor no va a realizar una comida como tal para todos, va a realizar una pequeña comida o una comida hasta de a mentiritas, pero con esta simple acción la persona ya se siente mejor, se va a sentir más tranquila y se va a sentir integrada y que está formando parte de también. En la parte del medio tenemos igual así como unos ejemplos de que les comentaba de actividades de la vida diaria que sirven como terapia ocupacional, que es justamente doblar la ropa, colocarla por pares, decirle, a ver, ahora vamos a doblar así en rollito porque cabe mejor aquí en los cajones, que él sepa qué cajón es el de las blusas, el de los calcetines y todas estas situaciones. En la tercera imagen tenemos, por ejemplo, aquí que está dibujando. Entonces aquí también estamos trabajando la parte de terapia ocupacional, pero también un poco la parte de la estimulación cognitiva, justo para que su atención esté fijada en otra actividad y aminoremos estos síntomas neuropsiquiátricos. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos otra,
del lado izquierdo es pues justamente la parte de la jardinería. Muchas veces también el contacto con plantas y con animales. Se ha visto que son terapias terapias que han funcionado y que han tenido un verdadero avance en la estabilidad de pacientes con Alzheimer o cualquier demencia. Y otro ejemplo tenemos aquí a la derecha, no sé si vieron esta noticia igual de una abuelita que tenía Alzheimer y que como pues no podía salir ahorita por lo del COVID y toda esta situación que no podía ir a los supers y toda esta parte que los aislamos un poco también a las personas adultas mayores, la familia montó un súper en su casa. ¿Por qué? Porque así ellos sabían que cuando la persona con Alzheimer empezaba a tener algunas alteraciones neuropsiquiátricas, el ir al súper hacía que estos síntomas se aminoraran. Entonces, al no poder salir, pues decidieron crear justamente con sus hijos, con sus nietos, este supermercado en su casa y la señora con la enfermedad de Alzheimer, pues obviamente iba, compraba en su casa, pero ella sentía que estaba yendo al súper, sentía que estaba realizando esta actividad, que es una actividad instrumental, ahí esta parte de ir de compras que todavía a lo mejor tenía, y si no la tenía, la podían como preservar haciendo una pequeña demostración aquí, y con este simple ejemplo, con este simple juego, por así decirlo, vemos que se aminoran estos síntomas agresivos o estos síntomas también neuropsiquiátricos y al mismo tiempo estamos fomentando a que ella se siente incluida, se sienta útil de cierta manera, se sienta integrada y siga fomentando esta parte de sus actividades instrumentales y sus actividades básicas. Y pues con esa terminaría yo. Estos son mis datos. De igual manera, cualquier duda, cualquier pregunta, estoy pues para servirles y con mucho gusto podemos comentar algún caso en específico, alguna experiencia. Muchas gracias, licenciada Alejandra. Fue un placer. La verdad es que fue un tema demasiado importante lo que es la terapia ocupacional. Sin embargo, se nos acabó el tiempo de las preguntas y pues tendríamos que terminar. A los que nos estuvieron comentando por vía Zoom y vía Facebook Live, nosotros les estaremos dando lo que es la respuesta. Y pues le quiero agradecer mucho por su participación del día de hoy y a los demás los agradecemos a todos por su asistencia y los invitamos a que nos sigan a nuestra página www.alzheimeraprendeyactua.org para consultar los programas del evento, ya que tenemos muchas ponencias y talleres el día de hoy y el día de mañana. Nos vemos a las 6, la ponencia Proyecto Memorias Creativas en el Alzheimer. Nos vemos pronto y muchas gracias, licenciada Alejandra, por su ponencia el día de hoy. No, pues muchas gracias a ustedes y pues de igual manera ahí está mi correo. En dado caso de que no tuvimos tiempo, con mucho gusto pueden enviarme sus preguntas al correo y con muchísimo gusto también podemos como platicar si tienen alguna otra situación más en específico. Muchas gracias por la invitación y pues que tengan muy bonita tarde. Gracias, licenciada Alejandra. Y pues bueno, dejo como un minuto para que las personas puedan anotar lo que es su número telefónico. Su Facebook es Alejandra Serrano Gerontóloga, Instagram gerontóloga-Ale Serrano, email gerontología.ps@outlook.com para que cualquier cosa se puedan conectar con la licenciada Alejandra Serrano. Hasta luego. Hasta luego, gracias.